Está con nosotros en estudios de BTV Noticias el ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira. Ministro, gracias por estos minutos. Un placer estar aquí. Bueno, vamos a dividir la nota, la entrevista rápidamente en 3 o 4 partes. Hay un hecho puntual que lo tiene como protagonista el ministerio, que es esta denuncia, obviamente en la órbita de la justicia, por un faltante de unos $160.000, un faltante no justificado. Concretamente, ¿qué es eso? Esto es un instrumento que se llama Fondos de Incentivo Cultural, que es un muy buen instrumento y que se usa en muchas partes del mundo. Funciona así: usted es un artista o un productor cultural y tiene un proyecto. Puede ser un concierto, una gira, imprimir un libro, una exposición. Precisa dinero para financiarlo. Yo soy un empresario que estoy dispuesto a hacer una donación para que usted pueda hacer ese proyecto. Hago la donación y el Ministerio de Educación y Cultura me da a mí certificados para presentar ante DGI cuando yo tenga que ir a pagar el impuesto a la renta. O sea, tengo una rebaja en mis impuestos por una proporción del dinero que yo le doné a usted para que usted haga su actividad cultural. De esa manera se estimulan las donaciones porque el costo de la donación baja. Digamos, la compensación de que yo le doné a usted plata es que después le voy a pagar menos plata a la DGI. Este es un sistema que con variantes se usa en muchos lados, es muy bueno. Lo que pasó en los años anteriores es que funcionó de una manera irregular. Funcionó de una manera irregular en muchos sentidos, en el sentido de que hay faltantes de dinero, que no se sabe dónde están, dinero que supuestamente entró al ministerio, pero que nunca llegó a quienes debían realizar las actividades culturales, a que también hay irregularidades en el sentido de que no quedaban bien registradas las donaciones, los ingresos de dinero, y todo el proceso está documentado de una manera muy imperfecta. Esto es un problema que se arrastró durante varios años y en el gobierno anterior, la anterior ministra de Educación y Cultura inició una investigación administrativa muy sobre el final de su periodo. Lo que nosotros hicimos en el año 2020 fue profundizar esa investigación administrativa. Encontramos cosas tales que entendimos que ameritaban trasladar la información a Fiscalía, a la DGI y al Tribunal de Cuentas para que ellos la evaluaran en función de sus respectivas tareas en la órbita del Estado. Bueno, esto que está pasando en estos días es una consecuencia de aquel acto que hicimos nosotros en 2020 de entregarle la documentación a Fiscalía. ¿Que se olfatea o que se vio que es desprolijidad o que puede haber allí una acción que haya hasta el privado que dona en este tema? Mire, no nos corresponde a nosotros evaluar eso. A nosotros sí nos corresponde evaluar cómo actuaron los funcionarios del ministerio. Y de hecho hay sumarios muy avanzados en esta materia, porque para que se haya podido llegar a este resultado hay cosas que se hicieron mal a nivel del ministerio. Ahora, ¿cuáles fueron las intenciones? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Si hay delito o si no hay delito, no le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura evaluarlo. Por eso es que trasladamos la información en este caso a Fiscalía. Por lo que decía, ¿se puede decir que esto es una continuación de lo que hizo María Julia Muñoz o de lo que inició? Sí, cuando nosotros recibimos estaba muy incipiente la investigación. Pero había arrancado. Había arrancado un par de semanas antes de que terminara el anterior periodo de gobierno. A nosotros nos llevó muchos meses, porque además uno tiene que conseguir información que está en otros lados, el Banco República, por ejemplo, poder terminarla, y al mismo tiempo nosotros tomamos un conjunto de decisiones para asegurarnos de que esto no volviera a pasar. Nosotros queríamos que el instrumento funcionara. De hecho, la administración anterior ¿sigue activo? la administración anterior lo había bloqueado. Había dicho esto no se utiliza más, lo cual genera impactos muy negativos sobre el ambiente cultural. Nosotros intentamos y felizmente conseguimos reactivarlo rápidamente, pero tomamos unas cuantas medidas, desde cambiar la integración del CONAEF, como se llama, que es el consejo que maneja este asunto, hasta una medida que para mí personalmente era fundamental, que es el Ministerio de Educación y Cultura no toca más plata.
Entonces hicimos un convenio con la Corporación para el Desarrollo. Entonces todo el manejo de plata que tiene que ver con esto lo hace una institución como la Corporación, que es profesional en el manejo de plata, en evaluar los procedimientos, en ser auditada, y nosotros nos concentramos en la evaluación del valor estrictamente cultural de lo que se hace. De esa manera podemos estar tranquilos en el sentido de que el Ministerio no va a cometer más errores en materia de plata porque no la toca. Una más del Ministerio, porque obviamente estoy frente a una de las personas que más tuvo que ver en los artículos que tienen que ver con la reforma o los temas vinculados a la educación en la ley de urgente consideración. ¿Qué pasó con los centros MEC y en qué se está haciendo? Porque tengo entendido que hay otras propuestas desde el Ministerio para llegar a distintas partes del país. ¿Los centros MEC desaparecieron? Los centros MEC desaparecieron. Lo que no desapareció, sino que al revés se fortaleció, es la voluntad de trabajar en el interior. Tenemos una cantidad de líneas grandes que va desde crear centros nacionales de cultura en distintos lugares del interior a distintas clases de programas. Para poner un ejemplo, la semana pasada fue la Patria Gaucha. Por primera vez en la historia hubo un stand del Ministerio de Educación y Cultura que estuvo todo el tiempo que funcionó la Patria Gaucha, con actividades de todo tipo, y de hecho anunciamos allí una iniciativa que estamos haciendo en conjunto con la Intendencia de Tacuarembó, que es crear una academia regional de tradicionalismo orientada a asegurar la continuidad de muchos saberes que tienen que ver con el campo, algunos de los cuales están muy saludables, la huasquería, por ejemplo, el trabajo con cuero, que hace unos años tal vez estaba un poquito en riesgo, bueno, hoy está muy revitalizada, pero hay otros oficios, tradiciones artísticas que corren... Sí, desde armar un rancho de adobe hasta decenas de cosas. Hasta tradiciones de música, de danza, el arte del payador. Bueno, vamos a hacer cursos, nosotros nos asociamos a la Intendencia de Tacuarembó en esto, algunos docentes lo pone la Intendencia, otros docentes los pone el Ministerio, y una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, es tener conocidos payadores, como Juan Carlos López, enseñando el arte de la payada, para que una tradición que viene de la colonia se conserve y se prolongue y se pase de una generación a otra. Usted podría ser citado al Parlamento. Estábamos viendo hoy con la producción del informativo, la fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, está en la mira de la oposición por el uso de sus redes sociales a favor de políticos de la coalición. Esto depende de ustedes, obviamente. Está en la órbita la fiscalía de ustedes. Bueno, es una relación curiosa. La Fiscalía en realidad es un servicio descentralizado. Eso quiere decir que funciona con absoluta autonomía técnica e independencia profesional. ¿Y por qué podría ser citado usted al Parlamento? Porque el vínculo de ese servicio descentralizado con el Poder Ejecutivo se hace a través del Ministerio de Educación y Cultura, así como cada ente autónomo tiene un ministerio por el cual se vincula con el Poder Ejecutivo, o sea, ANCAP con el Ministerio de Industria, etc. Sí, o de repente meteorología con ambiente ahora. Claro, pero el Ministerio de Educación y Cultura no interviene en lo más mínimo en las decisiones que toman las autoridades de Fiscalía. Esto es un poco una formalidad, significa que el ministro es convocado, va acompañado del fiscal, y en realidad son ellos básicamente los que explican lo que están haciendo, porque el ministro no tiene ninguna capacidad de influir sobre las decisiones. Bien, entro en estos 3-4 minutos que nos quedan en el tema de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Y algo que ha generado mucha polémica. Yo lo entrevisté en la radio el otro día y me quedé enganchado con eso, a tal extremo que mire lo que tengo acá, versión taquigráfica de cuando usted estuvo en el Parlamento. Son varias hojas, pero es un buen servicio. Y me quedé con la sensación de que se está hilando tan fino de los dos lados. Artículo 127, de la obligatoriedad, ¿no? Es obligatoria la educación inicial. Ahí se generó todo un problema, porque al principio se dijo que la educación inicial arranca a los 4 años, siempre fue así, tampoco la ley de... No son problemas, son mentiras. Lamentablemente en esta campaña se ha mentido a cara de perro, y gente que conoce bien el tema ha dicho falsedades. Ha dicho que la LUC elimina la obligatoriedad de los 3 años y nunca
la educación de 3 años fue obligatoria en Uruguay. Se ha dicho que la LUC elimina la obligatoriedad en el tramo final de la educación media, lo que se llama la educación media superior. La LUC dice con todas las letras que la educación media superior es obligatoria. Se ha dicho que la LUC privatiza la enseñanza, no hay nada al respecto, hasta tal punto que el presidente de Frente Amplio salió a reconocer que la LUC no privatizaba. Él fue de los que siempre dijo eso, nunca dijo él en el caso de Pereira. Pero quiero llevarlo ahí a eso de la obligatoriedad, porque la palabra obligatoriedad se quitó y el argumento que usted da en el Parlamento, que es de recibo, bueno, es lo que yo pienso, pero no necesariamente a la gente le puede importar lo que yo pienso, que se estaba corrigiendo una inconstitucionalidad que venía de décadas. La palabra obligatoriedad no se quitó. La palabra obligatoriedad está en la LUC. Lo que se quitó es una fórmula específica. A ver, dígalo, por favor. Que usaba la Ley de Educación de 2008, que era claramente es responsabilidad de los padres el inscribirlos. La obligación, pero no es una cosa que diga yo, que no soy constitucionalista. Connotados juristas han dicho que esto era inconstitucional. Y por algo ninguna ley de educación previa había usado la fórmula que se había usado en el 2008. Ahora, lo que hay que entender es, acá no hay ninguna discusión en torno a la obligatoriedad. Todos estamos a favor de la obligatoriedad. Nadie está proponiendo que los alumnos dejen de ir a la escuela o dejen de ir al liceo. Eso es porque en algún momento, fantasmas. Y no está en las actas, usted no lo dijo, se le acusó de promover la educación en la casa, cuando usted, estoy mirando el acta y usted mismo dijo allí, ninguno de los que estamos acá es favorable a una moralidad de este tipo. Para nada, lamentablemente agitar cucos es el método que muchos han elegido para tratar de hacer campaña. Nadie en este país está proponiendo que la gente se eduque en la casa, no está en la agenda de este gobierno, no es una idea que compartamos lo que integramos el gobierno. Yo mandé a mis hijos a la escuela y al liceo como todo el mundo y jamás se me ocurrió, ni para mí ni para nadie, otra solución. Es una manera de generar alarma que viene de lejos, ¿no? Recordemos que durante toda la campaña de noviembre de 2019, la hoy oposición dijo que había una agenda oculta en la LUC que se iba a conocer que después de que nosotros ganáramos, si es que efectivamente ganábamos las elecciones, y que esa agenda oculta contenía cosas horribles, e hicieron campaña durante semanas y semanas hablando de la agenda oculta. Cuando se conoció el articulado de la LUC no había ninguna agenda oculta, eran las mismas cosas que habíamos dicho durante toda la campaña y que habíamos anunciado que la LUC iba a contener. Lamentablemente se había optado por eso, por una campaña de mentiras y de miedo. La LUC no tiene nada que ver con eso. ¿Usted es de subirse a los estrados en los actos o no participa en los actos? Participo en algunos. Pero no agarra el micrófono. Alguna vez sí. He estado por el interior haciéndolo. Gracias, ministro. Un placer.